Si había un maestro del pueblo, que era de la casa del pueblo, que enseñaba a leer. Eran conscientes de eso. ¿Por qué? Pues por lo mismo que es imposible. Ahora, se es consciente que un niño puede nacer en una familia acomodada o en una familia humilde. Pero entonces, el niño que nacía en una familia acomodada sabía cuál era toda su vida. El de la familia humilde lo sabía perfectamente también. ¿Cuál era? A trabajar a los 8 años al campo, como mucho hasta los 11 en la escuela, y después a trabajar en el campo y a mal vino. Y si enfermaba, pues la beneficencia, con los 4 cacharros venderlos para la pensión. El poder de la educación era el que rompe, que aunque nazca uno de una familia acomodada y una familia humilde, la educación es lo que hace que la desigualdad social no se perpetúe a lo largo de la vida de ese hombre o esa mujer. No hay más satisfacción, por lo menos para mí, que ir a un pueblo como ahora y encontrar que un compañero o uno que no sea militante del partido, que es jornalero, mi hijo, aquí te lo presento, ha hecho arquitectura como me pasó en Valencia, en mi pueblo. O mi hijo ha hecho derecho. Mi hijo ha hecho. Ese poder de la educación era su sueño. El sueño de la República se tumbó. El otro sueño era el que hubiese 40 horas de trabajo, el que hubiese seguridad social, el que hubiese pensiones, el que hubiese lo que hoy tenemos. Y esto se tiene o se pierde. Ahora empieza uno ya a barruntar los tambores de guerra contra el estado de bienestar. Tanto dinero público para educación, desempleo, es un despilfarro, los sindicatos son malos para el país, todo el discurso reaccionario que vuelve ahora, obviamente no vuelve como hace 70 años, pero ese discurso reaccionario de contra. La educación pública es lo que permite que hoy el 35% de los universitarios extremeños tengan menos. Eso era los sueños que tenía la educación. Los sueños de